En la primera clase vimos, en términos general, bueno, en la introducción al curso, poco demanda de trabajo, pero principalmente lo que estábamos viendo en esa clase son, bueno, la ley de la reglamentación de seguridad eléctrica, pero las herramientas. Dijimos que en lo preferible usemos herramientas para electricistas que tienen mejor calidad de aislación. Suelen venir en tonalidades amarillo y naranja o rojo claro, exactamente no sé el color ese. No veo muy bien los colores yo, pero es esa tonalidad que se muestra en video. Que las herramientas, que las pelas cable no son del 100% necesario, pero que ayudan a trabajar, son increíbles. La verdad que la que se puedan conseguir les va a ayudar mucho. Algunos buscapolos detectores de fase, de la índole que quieran. Yo siempre recomiendo tener un modelo convencional y algún modelito digital o por inducción, y entre los dos, combinando los dos, trabajamos bastante bien. Y algún modelito de pinza amperométrica, el cual yo recomendé la UT201 o 202, que son de las UNI, de las más baratas y que cumplen prácticamente todas las necesidades para un electricista. Y después, ya como segunda etapa de compra, ya van, si quieren algún atornillador eléctrico, ayuda muchísimo, punta y masa. Dijimos que siempre vamos a tener que tener en algún caso algún nivel, puede ser de los más baratitos, y algún taladrito para el caso de pequeñas perforaciones, taco fisher y esas cositas. Como extras, algunas llaves, que casi nunca las usamos, pero siempre hay un tablero viejo. Esto presten atención ya al final cuando tengan una caja armada. Una cinta métrica, sí, que son baratas. Y prensa terminales, ya tanto para la de arriba es para terminal stiff y la de abajo es para terminal preaislado. Yo generalmente utilizo estas dos porque utilizo terminal stiff y preaislado. Y bueno, después el tipo de escalera que a su comodidad puedan llevar. Por lo general hay una para interior y otra para exterior, excepto esta que es plegable o que se puede doblar. Esa sirve para todos los ambientes, adentro, afuera, es bastante cómodo. Bueno, después dijimos que las instalaciones eléctricas tenían que cubrir tres puntos a tener en cuenta. Tenía que ser segura para el usuario, tiene que cubrir la demanda de todo que el usuario necesite. Y tiene que durar toda la vida, o sea, tiene que durar los años que esa casa se utilice. Para eso necesitamos un conocimiento técnico y de la normativa, un marco técnico importante y herramientas. Si no tenemos herramientas adecuadas, no podemos trabajar. Proactividad y, bueno, la honestidad hace al buen técnico. Bueno, después dijimos, hicimos una comparación rápida con un planito donde dijimos que el sistema de instalación Caracol que se utilizaba antes, hoy ya no cubre la demanda de energía que se puede producir en una casa, por lo cual lo hemos reemplazado por el sistema de estrella, donde tenemos un tablero central donde salen distintos circuitos para toda la casa. Ya a partir de la clase que viene ya vamos a empezar a trabajar mucho más con la parte de planos y reglamentación. Bueno, esa fue la clase 1. La clase 2 empezamos a hablar de materia, energía, átomo, de dónde proviene la energía eléctrica, qué tiene que ver el átomo con la energía eléctrica, ionización de la materia, que cuando las nubes están ionizadas se producen los arcos voltaicos, que son los rayos que nosotros podemos ver, que eso es energía eléctrica, o son electrones que están volviendo hacia el punto de partida. Dijimos que todos los metales son conductores eléctricos, porque los electrones más externos de los metales se comparten con facilidad, y que dentro de los metales pueden existir tres opciones de conductor: los excelentes conductores, los buenos conductores y los malos conductores. Todos son conductores al fin, pero
algunos tienen más calidad, mejor calidad de conducción que otros. Nosotros estamos en nuestra área de trabajo usando lo que serían los buenos conductores. El aislamiento eléctrico, dijimos que el que no es conductor es aislante y que hay una frase llamada rigidez dieléctrica y se mide en voltios por metro. ¿Qué es la rigidez eléctrica o rigidez electrostática? Es el valor límite de la intensidad de campo eléctrico en el cual un material pierde su propiedad de aislante. Dijimos que cuando pierde una propiedad de aislante no es que se vuelve conductor, sino que la energía eléctrica lo atraviesa. A demasiados voltajes, los campos eléctricos van a hacerle perder la capacidad de aislación y va a haber un arco voltaico entre conductores. Después tenemos una clasificación larga sobre los distintos tipos de cables más utilizados. Hay muchos más, yo puse los más comunes. Después hablamos de las medidas estándares de los cables y de los amperes por milímetro. Dijimos que nosotros usamos cable multifilar, pero en algunos países todavía se permite el alambre aislado. Pero allá en Argentina y en muchos países se ha estandarizado el uso del cable multifilar con aislantes blandos. Y después vimos las medidas estándares de los cables, que es la parte interna del cobre, 1,5, 1,5, 4, 6, 10, generalmente los usados para instalaciones eléctricas, y la cantidad de amperes por milímetro en función de si una instalación monofásica o trifásica. Generalmente tomamos la columna central como si fueran todos monofásicos. Bueno, las medidas más utilizadas y los códigos de colores en función al fase. Marrón, negro y rojo para los fases, gris o blanco puede ser retornos o reemplazar alguno de los anteriores. Celeste y azul son colores para neutro y el bicolor verde y amarillo son colores para tierra. Después hablamos de los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico dijimos que es una ruta o trayecto por el cual circula una corriente eléctrica para producir algún tipo de trabajo. Componente de un circuito, un generador o fuente de energía, en este caso es una pila, un receptor o consumidor de energía, en este caso es una luminaria, están los conductores que van a unir y puede haber elementos de control, de maniobras y protección, como por ejemplo un interruptor, un fusible. Pero siempre un circuito tiene que estar preparado para producir un trabajo eléctrico. Bueno, están explicados los componentes uno por uno de los circuitos. A continuación, después, bueno, estas son las térmicas y los fusibles. Y algo más sobre cables, conductores y materiales. Esta fue la clase número 2. La clase número 3, energía eléctrica. Continuación, diferencia entre alterna y continua. Arrancamos viendo que el conductor tenía un campo eléctrico cuando conduce energía eléctrica, que la bobina genera un campo magnético y que si le ponemos un núcleo de hierro a la bobina tenemos un electroimán. A partir de ahí, la ley de Faraday de inducción electromagnética nos habla de que variando el flujo magnético alrededor de un conductor se produce una energía eléctrica. Y después vimos cómo sería el alternador básico. Dos masas polares, en este caso azul y roja, polo sur y polo norte, y una bobina al medio que cuando gira esa bobina corta las líneas de fuerza del campo magnético. El campo empuja a los electrones libres del metal a circular y a darle sentido de circulación y se origina una corriente eléctrica. Esto es la base de lo que sería un alternador. Acá tenemos otro corte diferente del mismo alternador. En este caso, por una cuestión práctica, tiene una manijita para moverlo a mano, pero las usinas y los generadores de energía más avanzados, acá acoplan algún método importante para hacerlo girar. Después vemos la forma de onda. Onda sinusoidal para corriente alterna, donde dijimos que esto era un ciclo, que tenía un valor pico, que es el máximo valor instantáneo que toma la onda, que tiene un valor eficaz, que es el valor
donde la onda rinde al máximo cuando se transforma en trabajo eléctrico, que tiene un valor instantáneo, que tiene infinitos valores instantáneos, y que la cantidad de ciclos por segundos es la frecuencia. Todo eso está explicado. Valor pico, todo eso ha explicado a continuación. Corriente continua puede ser una línea sobre el eje de tiempo. La corriente continua se diferencia de la alterna porque o es positiva o es negativa. En la alterna nosotros teníamos la mitad del ciclo positivo del lado de arriba y la otra mitad del ciclo negativo. Entonces es positiva, negativa y así sucesivamente. Pero la corriente continua no, o está del lado positivo o está del lado negativo. Bueno, y acá hay un resumen de los métodos más básicos para producir corriente continua. Y después pasamos a la ley de Ohm, magnitudes eléctricas. Dijimos que tenemos tensión, corriente y resistencia. La tensión es la fuerza que empuja a los electrones a que circulen por un elemento llamado conductor. La tensión se mide en voltios. Después dijimos que hay una intensidad de corrientes, que es la cantidad de electrones que circulan por el conductor. Esta intensidad de corriente se mide en amperes. Y después tenemos una resistencia que es la oposición al paso de la corriente, se mide en ohm. Estas tres magnitudes originan la famosa ley de Ohm. Acá está explicado tensión, intensidad de corriente, resistencia y potencia, que finalmente la potencia es el trabajo eléctrico producido. Tenemos el triángulo de la ley de Ohm, donde podemos hacer los tres cálculos: voltaje o tensión, intensidad de corriente o amperes y resistencia. Un ejemplo en un circuito básico, donde calculamos la intensidad de corriente y la potencia. Potencia es tensión por intensidad. Después tenemos el circuito en serie y el circuito en paralelo. Esa fue la clase 3. La clase 4 partimos del mismo circuito, el mismo ejemplo de potencia, y arrancamos analizando el circuito en serie. Cálculo de resistencia en serie y distintos cálculos de intensidad y corriente. Después hicimos lo mismo con el paralelo. Cálculo de resistencia total, distintos tipos de cálculos, y analizamos más en profundidad la ley de Ohm, donde se vuelve a explicar el funcionamiento del triángulo. Y después algunos ejemplos para cálculo de circuitos en serie y paralelo. Después tenemos conexionados o conexiones de toma corriente para demostrar que siempre están en paralelo. Circuitos eléctricos que están en paralelo. Ejemplo de un cálculo que lo hemos hecho en clase de potencia. Acá está explicado paso a paso la resolución. Bueno, distintas formas de resolver. Tenemos las dos leyes de Kirchhoff, están explicadas, primera y segunda ley, y pasamos a lo que sería instrumento de medición. La medición del voltaje, cómo se aplica la pinza amperométrica o el tester para medir voltaje. Medición de intensidad de corriente, cómo se aplica la pinza amperométrica para medir intensidad de corriente. Cómo medir resistencia. Fíjense, el único detalle, no hay energía eléctrica porque está abierto el circuito. El conversor de unidades, de mili a kilo, a unidades, a megas. Bueno, está explicado ahí cómo funciona. Empalmes y mediciones. Volvimos a ver un poquito las herramientas a utilizar. Y los materiales que vamos a utilizar para empezar. El tablerito de prueba, armado de toma corriente, que tiene polaridad, neutro de un lado, fase del otro, ahí está explicado. Los distintos tipos de empalmes que hemos ido practicando.
Y ahí terminó esa clase. Seguimos con la clase 5. El circuito en paralelo. El circuito en paralelo, forma de resolución, circuitos en serie, forma de resolución y medición. Cómo medimos voltaje, cómo medimos intensidad de corriente, cómo medimos intensidad de corriente con pinza amperométrica, circuito en paralelo, resolución, mediciones de amperes con tester, medición de amperes con pinza amperométrica, funciones de una pinza amperométrica, medición de voltaje en alterna, en continua, amperes en alterna, amperes en continua, ohm, frecuencia, diodos, continuidad, centígrado, temperatura, y los que llegan a traer capacímetro para medir el valor de los capacitores viene con este símbolo. Todo explicado en la UT 201, paso a paso qué es cada cosa. Bueno, y la actividad de esa clase. La clase 6. De vuelta el armado del toma corriente y del portalámpara, porque sugerimos conectar el fase en el fondo y el neutro a la rosca. Circuito en serie armado con el portalámpara y mediciones de voltaje o caída de tensión. Circuito en serie midiendo intensidad de corriente. Esto lo practicaron ustedes y lo midieron. Circuito en paralelo midiendo intensidad de corriente. Pueden usar las tres opciones de abajo o las tres opciones de arriba, da igual, van a medir exactamente lo mismo. Símbolos eléctricos y circuitos básicos. La llave de un punto, circuito, o sea, ejemplo con fotos y conexión y ejemplo eléctrico. La llave de dos puntos, ejemplo con fotos y diagrama eléctrico. El punto y toma solo en algunos baños, ejemplo con fotos y diagrama eléctrico. El toma corriente que va en circuito de iluminación. Conexión de toma simple, conexión de toma doble. Diagramas eléctricos, el toma doble que ya viene armado. La llave combinada. La ampliación de la llave combinada, que sería la doble combinada. La conexión recta que no se debe hacer. Esto queda más prolijo, pero ya ven, esta conexión a la bornera o termina a la bornera del toma no se puede hacer. Ahora se tiene que hacer el empalme en cañerías, en cable quiero decir, como muestra el circuito. Bueno, algunas cajas pueden traer esa conexión a tierra, no hace falta. En otros países la traen, acá no tanto. Y el cuestionario de esa clase. Después tenemos la clase 7, donde vimos canalizaciones eléctricas. Empezamos viendo los tipos de caño, desde el PVC, el galvanizado, el flexible metálico, carísimo, el flexible de plástico, que es el corrugado, los cable canal comunes y ranurados, media caña, de acero pintado, bandejas portacables, distintos tipos de cajas y soporte de cañería y conectores que podemos usar, tomas exteriores o para maquinaria industrial, tomas para usar en una casa, tableros eléctricos, metálicos, conectores, caja caño, plásticos, son los más usados, y grampas para soporte de cable en instalaciones de cañería externa, de distintos tipos. Y el método de embutir la cañería en la pared, el método más básico, que es cortar la pared
para poner las cañerías, embutirlas, pegar las cajas, poner los caños y después tapar todo. Cable en paredes huecas, como Durlock, que puede ser por cañería, o puede llegar directamente un cable grueso. Yo prefiero por cañería. También puede ser corrugado, solo que por ahí queda muy medio flojón un corrugado. Yo acá usaría rígido. Y la cañería exterior, que actualmente se hace en muchos lugares, tanto adentro como afuera de la casa. Si es exterior, van a tener que comprar cajitas de estanco y cables y caños para exterior que vienen con una junta especial para que no entre agua. Bueno, tipo de instalaciones y cables. Vimos la cantidad de cables que debe ocupar el interior de cada caño, que dijimos que era el 35% de la superficie interna. Datos a tener en cuenta en instalaciones, le hace bien esta parte que está en la letra Comic Sign. Volumen utilizable de una caja, las curvas, conductores subterráneos, excavación. Bueno, lo importante de esto era cómo tapar el conductor subterráneo. Profundidad entre 70 y 80 centímetros, pero puede ser menos en algunos lugares donde esté más protegido. Cama de arena y ladrillo arriba. Viene una media caña y viene un medio ducto cuadrado. El más barato es el ladrillo arriba, lo más barato que hay. El ladrillo sobre la cama de arena es para evitar que cuando se esté cavando por ahí cerca le peguemos al cable. Si está el ladrillo primero, lo salvan. Sobre el ladrillo va la cinta roja y blanca y a la mitad de la profundidad de vuelta la cinta roja y blanca. Bueno, generalidades para conductores subterráneos, bueno, todo sobre instalaciones subterráneas y bandejas. Esta fue una clase, un apunte largo. Y aéreos, los cables aéreos, generalidades y distancias mínimas de determinadas cosas a tener en cuenta a la hora de un cable aéreo. No había un práctico. La clase 8. Las acometidas. En términos generales, vimos que había dos tipos de acometidas, aérea y subterránea. Ambas pueden ser monofásicas y trifásicas. Bueno, el porqué de la acometida aérea cuando hay espacio verde al frente de la casa. Bueno, acometida aérea cuando hay distribución aérea de energía eléctrica. Y el pilar se hace cuando tenemos espacio verde en la casa. Cuando no tenemos espacio verde, la acometida va embutida en la pared del frente de la casa. Esto aplica tanto para aérea como subterránea. Elementos de una acometida aérea, la pipeta, el rack con aislantes, el caño galvanizado con doble aislación, por lo menos acá en Córdoba, pero en otros lados se puede usar otros tipos. Acá usamos el de la derecha, el caño galvanizado con doble aislación. Cajas para medidor, actualmente acá en Córdoba usamos la plástica. Cajas para tablero primario, que acá actualmente usamos la línea plástica, es la que está recomendado. Tableros trifásicos, con o sin disyuntor en los tableros primarios y monofásicos. Conexión a tierra, en el caso de que el pilar sea más viejito, o sea un pilar anterior a la reglamentación, o donde se utilizan pilares con componentes metálicos a la vista, no aislados, entonces se pone jabalina. Todos los componentes metálicos del pilar se conectan al cable a tierra de esta jabalina. Y la posible caja de inspección. Jabalina promedio, 1,5 metros de longitud, por no menos de media pulgada de espesor. Conexiones diferentes de acometidas aéreas. Abajo tenemos la conexión eléctrica de la acometida aérea. Las consideraciones generales para la acometida aérea monofásica y trifásica de EPEC. Distribución básica de energía desde la planta, transformador, distribución, subestación a la casa. La acometida subterránea, todo lo explicado por el aire aplica a la subterránea. Es en pilar cuando la casa tiene jardín
y es en la pared cuando la casa no tiene espacio verde al frente. Elementos de una acometida subterránea. Acuérdense que la acometida subterránea le agrega el tablero de toma trifásico, que es donde se conectan los 4 cables que vienen del distribuidor subterráneo. Toda la explicación de cada uno de los caños. El detalle, el dibujo de un pilar, fíjense cómo tiene que quedar el cañito abajo para la toma de energía. El tablero de toma trifásico, también llamado tablero de NH, el tablero de medidor, y de lado de atrás estará el tablero primario. Distintas cajas para medidores. Yo prefiero usar las plásticas hoy día, es lo mejorcito. Distintos tableros NH. Me gusta más el primero. Es lo mismo que el último. Se levanta la tapita para arriba. Bases de fusible NH. Puedo usar base simple o puedo usar base múltiple. Y distintos tipos de fusible NH. Acá tenemos un detalle con 3 bases de fusible NH, una para cada fase, un borne aislado para neutro, y si hay conexión a tierra, otro borne aislado para conexión a tierra. Si no hay tierra y es todo plástico, se ahorran el pad. Bueno, lo mismo visto anteriormente para los primarios aéreos, también para los subterráneos, gabinete, térmica doble, simple, monofásico y trifásico. Cañerías a utilizar, conductores, conectores caja caño, y el mismo detalle de recién de la puesta a tierra, para que en el caso del pilar que necesite puesta a tierra se pone, o también puede servir para un tablero. Conexiones de una acometida subterránea y circuito eléctrico de una acometida subterránea. Lo que no se debe hacer entre el tablero, entre la caja de toma trifásico y la vereda tiene que haber un caño. En este caso está solamente el cable, un cable subterráneo. Eso no se debe hacer. Y está a centímetros de un caño eléctrico. Tampoco se puede hacer. Bueno, y después las consideraciones de EPEC para acometida subterránea, monofásica y trifásica. Y finalmente la actividad práctica era dibujar un par de pilares. Esta es la clase 9. Los tableros eléctricos o TSG. Generalmente va el disyuntor, el interruptor diferencial arriba y a continuación alimenta las térmicas. Bueno, vimos las curvas de disparo para térmica y disyuntor, B, C y D. Nosotros usamos en domiciliaria la del medio, la línea C, o curva de disparo C. Bueno, todas las consideraciones para armar un tablero, un TSG, los tipos de circuito, la demanda de circuito en amperes, el tamaño de los cables que se van a usar. Bueno, un ejemplo. Y el esquema de distribución básico de AEA. Acá más o menos está representada la mayoría de los esquemas de distribución. Desde la distribuidora, desde el cable aéreo o subterráneo hasta la salida a los circuitos de la casa. Bien, el tablero eléctrico, bueno, ¿qué debe tener una instalación? Los tableros y los circuitos, de vuelta a las curvas, los datos de las térmicas, bueno, en el caso del disyuntor, la cantidad de amperes y la cantidad de la curva de disparo, que son los 30 miliamperes. En el caso de la térmica tenemos C4, que curva C, 4 amperes, y el otro dato que tenemos es la sensibilidad del cortocircuito, que no lo tiene del lado del frente este disyuntor solo. Dijimos que la sensibilidad, cuando el número es más grande, es menos sensible, porque se necesitan más amperes para sensibilidad, y cuando más chico es el número, es más sensible. Número más chiquito, más sensible la térmica disyuntor al cortocircuito. Bueno, todo eso explicado a continuación. Y en términos generales, el armado de tableritos. En este caso, a la salida del disyuntor, con empalmes en T, fuimos poniendo los cables. Eso es lo que yo decía. ¿Ven cómo se hace la entrega de los cables?
lo más prolijo que puedan. También se pueden llegar a usar estos bornecitos dobles. También se pueden llegar a usar, tendría que ser un cable grueso a cablecitos más finos que bajan a las térmicas. Eso también se pueden usar. Y después dijimos que, bueno, este es el modelo trifásico. Después dijimos, esto es trifásico. Que cuando hay más de 3 térmicas a continuación de un disyuntor o interruptor diferencial, se ponía el puente distribuidor. Eso es increíblemente cómodo. Y que también tenemos barritas distribuidoras para neutro, si quieren mejorar la conexión de neutro adentro del gabinete del tablero. ¿Qué es lo que no se permite? Bueno, acá la conexión múltiple, esta no se permite, solamente hasta 3 térmicas se puede hacer esto. Acá tengo 5, no podría hacer esta conexión, no se deja. La conexión guirnalda esta ya no se puede hacer. Esta quedaba muy prolija y muy bien, tampoco se permite hacer. Se tiene que hacer así. Pero tengan cuidado que este encintado está mal hecho. Acá encintaron en T, no se debe encintar en T. Acuérdense que se juntan los cables y se pone la cinta. Como está acá. No está tan lindo como el de arriba, pero está bien hecho esto. Detalle del puente distribuidor o barras distribuidoras para circuitos más grandes. Acá se utiliza el shielding como distribuidor de tierra. Sí, ¿cuál es la pregunta? Profe, una pregunta. Cuando se conecta, cuando haces un empalme, la bornera, eh, porque pareciera como que la bornera estaría cortando el cable en sí, cuando se juntan los dos en las térmicas. Pero bueno, cumple la misma función. Porque nosotros hacemos, cuando pasamos de una térmica a otra térmica, empalmamos en T. Sí. La bornera quedaría más prolijo nada más. Claro, tengo que darle más prolijo. El puente Pero sí. no hay una desfasaje. No, no, Porque una no. vez que se corta el cable, No, porque la bornera vos pones. Tiene que ser bien en unos modelitos que tiene una entrada y 3 salidas con una Y. Esa es la que yo decía. ah. Pero podés usar una bornera simple y meter el cable junto al borne. El cable de salida junto a uno de los bornes de pasada. Podés poner 2 cables en uno y uno en el primero. Porque parece como que queda más prolijo, o sea, queda más prolijo con Queda las más borneras, pero prolijo. bueno. Pero esa va a ser bornera por lo menos para cables de 6 milímetros. Que sean bien gruesitas. Ya. Bueno, acá tenemos una distribución muy efectiva de tierra, muy bien armadita. Acá tenemos la salida de un puente distribuidor. Sí, lamentablemente es más cableado, pero es lo que se permite ahora. Y acá ya tenemos el frente del tablero puesto y le hemos puesto un rótulo para cada una de las térmicas, para que el cliente sepa que apaga cada térmica. Y si es posible el diagrama unifilar en la puerta, mejor aún. Eso ni hablar. Y a continuación el diagrama unifilar, que empieza en el medidor, sigo con la línea primaria, diciendo la cantidad de cables y medidas. Seguimos con el tablero primario, con la medida de la térmica, que tiene que ser bipolar o tetrapolar en el caso trifásico. El interruptor diferencial, el monofásico trifásico, los cables de salida, las térmicas, todo. Toda la información que debe llevar, bueno, está explicado a continuación. La conexión a tierra, lo que se llama PAT, todo lo que la información. Y creo que acá hay, para hacer un diagrama unifilar, desde el medidor de consumo hasta abajo, y toda la información que debe llevar el diagrama unifilar.
Y después tuvimos la última clase, que es la 10, donde empezamos a ver los cableados. Bueno, y yo fui sacando alguna foto de la instalación mía, cómo se pasaban los cables con la cinta pasacable, las conexiones a tierra que ya hemos explicado hoy día, si pueden usar terminal TIFF mucho mejor. Bueno, todo el procedimiento que ustedes ya hemos analizado al principio de clase. Tablerito que usamos de práctica y las posibles prácticas. Bueno, yo di esta porque se me ocurrió en el momento, pero si ustedes quieren hacer otros circuitos diferentes a los que yo di para seguir practicando, son libres de hacerlo. Ese tablerito que practiquen y le agarren la mano al armado de circuito. ¿El profe le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuándo, sáqueme la duda, cuándo un pilar no lleva jabalina? Cuando es todo aislado. Lo que no, y eso implica que dentro de la casa tampoco vaya por las cañerías cable a tierra, o sí tiene que ir. El de este del apunte de tablero. Todas las cañerías que tienen a tierra, vas a pasar una jabalina exclusivamente para la casa. Y va al tablero seccional general. En el caso que tenés una cometida con doble aislación, que es toda de plástico, la cometida no va a llevar puesta a tierra, pero lo vas a hacer en el tablero seccional general. Ahora entiendo, gracias. Profe, una pregunta a la que me viene. Sí. Perdón. La jabalina, ¿hay una jabalina más grande o siempre de 1,5 metros? Hay desde 60 centímetros en adelante. Todas sirven. La mejor es la de 2 metros. Pero si tiene una de 60 centímetros, usa la de 60, está bien. Bueno, bien. Mientras más grande la jabalina, mejor. Bueno, por eso, si tengo una instalación nueva, algo nuevo, prefiero una más grande. Exactamente. Bien. Y el hilo de nylon lo pasamos con el cable, en el caño suelto antes de ponerlo en la pared, con una cinta pasacable entre 2 personas. Pasamos la cinta, enganchamos el cable, arrastramos la cinta y pasamos la cinta de punta a punta del caño antes de instalarlo en la pared. Pasamos la cinta por el caño, arrastramos con la cinta el precableado de nylon y ahí nomás le ponemos los 2 pedacitos de caño para que no se meta y ya lo podemos poner en la pared. Y creo que ustedes mostraron, la clase pasada alguien mostró un video sobre cómo viene una máquina para pasar, no sé cuánto cuesta. La cajita de derivación, estanco. ¿Cómo se perfora? Porque no todas tienen los orificios para pasar los caños. Con una mecha, viene una mechita cono, y la más cómoda es una mechita tipo cono, que empieza perforando 6 milímetros y a medida que lo va metiendo va agrandando. Entonces agranda justo el tamaño de, como son de plástico las cajitas de estanco, esa mechita va de 10. Tienen buen filo esas mechitas. Claro, y ahí vas a perforar hasta la medida del conector caja-caño, exactamente. Profe, en esa clase yo no estuve. ¿Es obligatorio hacer el precableado? No, pero ayuda. Bien. Nadie obliga a hacer precableado, pero ayuda mucho. Realmente es muy cómodo. Bien, esa fue el repaso general. Le explico ahora el examen. Son solamente preguntas y algunos ejercicios. Las preguntas son fáciles. ¿Qué es átomo? ¿Qué es ion? Definición de energía eléctrica, definición de circuito, por qué los metales son conductores eléctricos, cómo se clasifican, dar ejemplo de cada uno, acabamos de ver. ¿Qué es alternador? Más o menos su funcionamiento, las leyes de Kirchhoff.
Bueno, acá hay los próximos tres son cálculos, que si después no los entienden me los van preguntando clase a clase. Portalámpara explica la mejor forma de armarlo y por qué. Ahí lo que pregunto es dónde se conecta cada cable y por qué. Lo mismo para el toma, macho y hembra, cómo se arma, pero principalmente dónde conecto cada cable. Dibujar los símbolos eléctricos de los siguientes circuitos: llave de un punto, llave de dos puntos, toma corriente, combinado. Y si después lo pueden hacer, dibujar los mismos con los símbolos del plano de arquitectura. Todavía no lo hemos visto, pero si lo pueden hacer, como ya lo vamos a ver la clase que viene, así que lo adelante. Dibuje los circuitos anteriores con símbolo de plano de arquitectura. Mencione las principales herramientas de un electricista. Sí. En una clase, no me acuerdo si fue la 8, 9 o por ahí, acá, a ver, ya le digo, la 7, Sí. habíamos hecho un planito de una cocina, ¿se acuerda? Sí, ahí salen los símbolos. Ahí sobre eso podemos trabajar lo de la evaluación, más o menos con algo Bien. parecido. Inclusive en el apunte material complementario para clase está la comparación símbolo eléctrico y símbolo de arquitectura. Perfecto. Bien. Gracias. ¿Qué importancia tiene la seguridad eléctrica en instalaciones domiciliarias y por qué? ¿Qué es circuito eléctrico? Estados del circuito, código de color de cable, medidas estándar y amperes por milímetro, por lo menos los 4 o 5 primeros cables, los que más usamos. Ley de Ohm, fórmulas, qué tipo de energía eléctrica utilizamos en instalaciones eléctricas domiciliarias y por qué, cómo se aplica la cinta aislante en los empalmes, nombre de los tipos de empalmes, tipo de toma hembra que utilizamos en IED, tipo de llave que se usa en IED, ya hemos visto clase 3 o 4, la llave 4, qué porcentaje de superficie interna de los caños podemos ocupar con los cables, lo acabo de decir, cuántos circuitos pueden compartir cañería y cuáles son, mencioné los tipos diferentes de caños para electricidad, cuántos tipos de acometidas existen, todas las acometidas llevan tierra, justifique tu respuesta, lo que acabamos de estar hablando recién. Explique el criterio para seleccionar una térmica, datos técnicos que tiene una térmica, mencionarlos. Cuando tenemos más de 3 ITMs después de un ID, ¿qué debemos hacer para conectarlas? Me acaban de preguntar, lo acabamos de ver. ¿Qué es un diagrama unifilar? ¿Dónde empieza y dónde termina un unifilar? Y enumera la información que debe llevar un diagrama unifilar. Bien. Eso sería el trabajo. Clase 11, evaluación. Bueno, yo lo voy a ver. Acá explica, hoy repaso general de todas las clases vistas, repasar todos los apuntes de las clases anteriores y hacer la evaluación, luego subirla a esta clase. Si hay dudas con las preguntas de la evaluación, preguntar en futuras clases o al profesor vía WhatsApp, por privado. El tiempo límite de entrega es el 8 de octubre hasta las 23:59, puse 23, pero 23:59 horas. Pasado ese tiempo no se podrán recibir exámenes. O sea que hay bastante, hay por lo menos 3 semanas, hay buen tiempo para entregar el examen. Como verán en el examen, la mitad de las preguntas, muchos ya las han respondido. Y la otra mitad son muy parecidas a las otras. Todo basado en lo ya visto. ¿Por qué? Porque a partir de la clase 12 ya vamos a tener que empezar con reglamentación. Bien. Corto la grabación. Un poco corto, es como se corta.